Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en un nuevo vivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mañanas de Encuentro, este espacio que comparto con mi querida colega Clara. Como cada semana tomamos una palabra y la vamos transitando desde nuestra propia experiencia, no desde la teoría, sino desde lo vivido. Y lo hacemos a través de estas 4 estaciones. A ver. Desde estas 4 estaciones. La primera, ¿qué nos conecta esta palabra? La segunda estación, ¿qué nos trae esta palabra? La tercera estación, ¿cómo cambió nuestra vida cuando supimos y aprendimos el significado profundo de la palabra? A ver, mi querida colega. A ver. Ahí estamos. Y la cuarta estación, ¿qué tiene de positivo y cómo la aplicamos en nuestro día a día? Así que te invitamos que no solo la escuches, sino que te observes y que veas qué despierta en vos, ¿no? Y antes de empezar, le contamos que algo importante, que este vivo, digamos, la duración es completa, pero Instagram cambió su modalidad y solamente baja al feed 18 minutos. Así que si lo quieren ver completo, lo pueden encontrar en mi YouTube, en mi canal de YouTube, y en la descripción va a estar todos los datos, así se les facilita para ir a verlo. Y bueno, que nos sigan en las redes, para que no se pierdan de ninguna información de todo lo que subimos. Así que bueno, le voy a pasar ahora la palabra a mi querida colega para que se presente. ¡Ay, no me presenté! Muy martes hoy. Mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica y bueno, y estoy transmitiendo yo desde la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Le voy a pasar la palabra a mi colega Clara para que se presente y pase todos los parroquiales y lo que vamos a tratar, qué palabras trajimos para este nuevo episodio de Mañanas de Encuentro. Así que Clara, todo el espacio. Bueno, muchas gracias, Ale. Buen día a vos, a todos los que nos estén escuchando, que nos estén acompañando esta mañana de martes, y a los que nos vayan a ver después grabados. Les damos la bienvenida, muchas gracias. Y bueno, otra mañana de encuentros. Otra cosa más que también quería agregar es que ahora estamos los martes, antes estábamos los miércoles, ahora vamos a estar los martes a las 11 de la mañana. Y bueno, como vos decías, Ale, traemos esta palabra desde nuestra propia experiencia, de cómo la fuimos transitando, habitando, cómo nos cambió. Y la palabra bueno, también estoy igual que vos. Mi nombre es Clara López Artaza, soy terapeuta holística, soy consteladora familiar, entre otras cosas. También estamos con Ale, somos parte del equipo de el Club de Alquimia de Conciencia, que es un espacio de escucha, de acompañamiento y de transformación. Y los invitamos también a que se den una vueltita por la página si quieren sumarse. El próximo fin de semana vamos a dar un taller el día sábado a las 18 horas, horario Argentina, es totalmente gratuito y el tema que vamos a tratar en ese taller es la autoexigencia, porque muchas veces creemos que hacemos las cosas por voluntad propia, porque nos gusta, porque así somos, y a veces no nos damos cuenta que en esa autoexigencia terminamos desgastadas, cansadas, enfermas, saturadas, con culpas, y eso no tiene que ver con la exigencia en sí, sino con todo lo que hay detrás. Entonces, si quieren saber más, búsquenos en las redes o pregúntenos, déjenos algún mensajito, le pasamos el enlace para sumarse al grupo y para recibir después el enlace del taller. Eso va a ser el sábado 11 a las 18 horas y bueno, empezamos con el tema de hoy, Ale, que es un tema para mí en lo personal, yo todavía lo sigo trabajando, no sé si en algún momento dejaré de eh, trabajarlo, a lo mejor sí disminuir la forma en que lo estoy trabajando ahora. Yo creo que es algo que uno lo va poniendo a prueba a medida que pasa el tiempo, a medida que va
tomando como experiencia sobre esa vivencia, después viene otra prueba más a ver cómo uno lo vive y así la vamos transitando a todas las situaciones, creo yo en general, es como de alguna manera ir evolucionando a medida que vamos aprendiendo eh, de estos temas. Y el tema de esta semana es el límite, límites. Y para mí tiene mucho, 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 mucho de trabajo, como digo, es más esto de irlo poniendo a prueba cada vez que nos toca un tema, es volverlo a transitar, volverlo a vivir en experiencia para ver cómo lo transitamos. Y yo hoy te puedo decir, si miro de hoy a hace 3 meses atrás, di un gran paso enorme, 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 que me pone muy orgullosa a mí de darme cuenta de esto y de ver cómo cambió y cómo ha mejorado esa situación en cuestión de poner límites. Así que quiero que me cuentes vos qué te surgió a vos cuando escuchaste esta palabra límites. Qué palabra, ¿no? La verdad que cómo nos cuesta poner límites. Y como os decía, yo creo que el trabajo personal, ¿no? De autoobservarnos y de trabajarnos es de todos los días. Yo creo que no hay un punto, no es que, con este tema ya terminé, paso a otro, no. Yo creo que seguimos trabajando constantemente en nosotros y lo que va cambiando es el nivel de conciencia, ¿no? Cómo manejamos cada situación o cada palabra, ¿no? Cada situación en diferentes niveles de conciencia. Entonces, pero la palabra límite es una palabra que realmente nos cuesta muchísimo. Yo la sigo trabajando todos los días. Mucha. Bienvenidos a todos los que se siguen sumando. Bueno, mirá, si empiezo a mirar mi historia, ¿no? Empiezo a mirar mi propia historia, que me conecta la palabra límite, y la verdad que si te soy sincera, no me conecta con calma. No es una palabra, si yo miro mi historia, que no me conectaba con la calma, ¿no? Me conecta con algo muy incómodo, me conectaba con algo muy incómodo, me conectaba con mis propias heridas, ¿no? Con la herida del abandono, con la herida del rechazo, me conectaba con la herida de la humillación, con esa sensación de no ser vista, de no ser elegida, ¿no? Porque para mí, durante mucho tiempo, poner límites no era simplemente decir no, no era decir no y ya está, era arriesgarme a perder el otro. Entonces era sentir de que si decía que no, quizás el otro se alejaba, dejaba de elegirme, dejaba de quererme o dejaba de pertenecer a ese grupo de amigos, de familia, ¿no? Entonces me aparecía todo eso, me aparecía la culpa por decir no, la necesidad de ser aceptada, el miedo al conflicto, el miedo a que me juzguen, a que me digan egoísta, ¿no? A que me rechazaran. Y sin darme cuenta, muchas veces dije que sí, cuando en realidad quería decir que no, pero no lo hacía desde la conciencia, lo hacía desde mis propias heridas, desde un lugar muy inconsciente, donde ni siquiera sabía que esas heridas existían. Entonces, porque yo vengo de una generación de que nadie me enseñó a mirarlas, o sea, no vengo con esa cultura, ¿no? Entonces, simplemente hacía lo que se debía hacer. O sea, para encajar el deber ser, el famoso deber ser, no, así se deben hacer las cosas, vos debe ser así, así se hacen las cosas, ¿no? Y ese, el deber ser, bueno, si vos hacías como el deber ser se decía en ese momento, tenías asegurada la pertenencia. Entonces yo creía que eso era la vida y, y reaccionaba así. Para mí era normal, ¿no? O sea, yo tenía el sí fácil. Yo pensé que era así, porque así se debían hacer las cosas. Entonces nunca me había preguntado desde dónde estaba eligiendo, ni,
ni qué parte estaba, ¿no? Tomando, qué parte de mí estaba tomando esas decisiones. Y hoy puedo ver muchas de mis elecciones que no fueron libres, ¿no? Que estaban condicionadas justamente por el miedo a perder, por el miedo a no ser amada. Entonces, si vos me preguntás con qué me conecta cuando escucho la palabra límites, pues me conectaba. ¿Qué es lo que me conectaba? No escucho, o sea, no escucho solamente la palabra límites, ¿no? Escucho mi historia. Entonces, escucho todas esas veces que, que me dejé, que me dejé a mí para no perder al otro. No sé si se entiende. Con eso me conecta con mi historia, ¿no? Así que no sé con qué te conecta a vos, Clary, esta palabra. Viste que la vamos transitando, así que después vamos viendo cómo la vamos evolucionando. Pero a mí me conecta con mi historia. Eh, a mí, lo que me surgió con esta palabra límites, en mi caso, hoy, eh, yo lo asocié con la independencia y con el respeto, porque es lo que a mí me permitió cuando puse límites, y esto de que muchas veces yo creo que se confunde, ya lo vamos a ir desarrollando un poco más, el tema de poner el límite es ponerle límites al otro. Y creo que uno lo tiene asociado con eso. Ponerle límite, no, Alejandra, te voy a poner los límites a vos y yo creo que ya con eso ya está. Y muchas personas hacemos eso, digo, lo hacemos porque yo también lo vivía desde ese lado. Es más, a mí me llevó a conectar en esta independencia y en este respeto hacia mí misma. Primero porque durante mucho tiempo estuve enojada y estuve molesta con muchas personas a mi alrededor, esto que te decía, el enojo con el otro porque yo sentía que se aprovechaban de mí, eh, que no eran capaces de ponerse un límite y yo decía, ¿cómo es posible que sean así, que se aprovechen de mí, que no se den cuenta, que no vean todo lo que yo hago, que se ponga el límite a la otra persona? Me costó un montón entenderlo esto, eh, y entender esto, que esas personas estaban acostumbradas de alguna manera, por darle un nombre, decir, acostumbradas a algo que yo misma había generado en parte, porque eh, ese límite me lo tenía que poner yo, y no esperar que la otra persona se ponga el límite con respecto a mí. Entonces, vivía enojada porque la otra persona no se ponía los límites conmigo, era como que eh, se excedían en, conmigo, entonces me costó entender esto, todavía me cuesta el tema de poner límites, por eso digo, en, en mi caso yo siento que soy una dadora compulsiva, o era, para que se vaya viendo, eh, pero es más, yo no me medía, eh, no lo consideraba como algo malo, como algo negativo. Eh, Me costó muchísimo y esto de entender primero que el límite me lo tenía que poner a mí y no a la otra persona, eh, y que además ya no me siento tan culpable cuando pongo límites. Entonces desde ahí para mí el límite es el hasta aquí, es para mí, o sea, tiene que ver conmigo y no con la otra persona. Por eso en mi caso yo lo asocio con independencia. Eh, o sea, es algo que solo depende de mí y desde ahí me respeto yo. Entonces, eh, como haciendo un resumen, digamos, de todo lo que pasé y viniendo de ser una persona dadora, eh, bueno, porque también de alguna manera se nos ha criado así, ¿no? Primero el otro y después uno mismo, y en eso, que sí está bien de alguna manera, no está del todo bien, no cuando uno se deja de lado para darle al otro. Eh, Así que
para mí tiene que ver con eso. Hoy por hoy es independencia y respeto, pero he pasado un largo camino en el medio para llegar hoy a esta conclusión. Eh, y contame un poquito vos, ¿qué te trae o con qué te conecta la palabra límite? Voy a hacer un paréntesis porque el otro día, Clara, te comenté y quiero mandarle un saludo a las chicas de Puerto Madryn que siempre nos siguen y nos dijeron, me encanta verlas, dice, porque tienen dos puntos diferentes de ver y nos ayudan. Y yo le digo, o sea, le digo, sí, le digo, Clara, o sea, ya aborda desde la terapia breve central en soluciones y yo voy más a la raíz. Entonces dice, nos encanta porque nos nutrimos, porque somos todas diferentes, entonces lo que no lo puedo ver a través de vos, me puedo reflejar a través de Clara, así que bueno, gracias a las chicas de Madrid, de Bolsarred, que siempre están mandando, interactuando y están del otro lado, así que bueno, muchísimas gracias por estar y acompañarnos en cada vivo y gracias a todos los que se siguen sumando. Así que ahora retomamos. ¿Qué me trae, Clara, esta palabra? Cuando miro, como digo, cuando miro mi historia, miro para atrás, miro un poco más profundo y me pregunto qué me trae esta palabra, me doy cuenta que los límites, justamente, los límites no son teoría, ¿sí? O sea, no es algo que solo lo entiendo con la cabeza. Los límites se sienten en el cuerpo, ¿no? Y muchas veces duelen. Esa palabra también me trae recuerdos de relaciones donde me sentí invalidada, momentos donde te decía, dije que sí, cuando quería decir que no, por miedo a las consecuencias, ¿no? Si yo llegaba a decir que no, la consecuencia que podía llegar a tener quizás gente a mi alrededor, ¿no? Los más cercanos a mí. Eh, Esto de poder lastimar, ¿no? Como te decía, a gente que quiero, si yo decía no, por miedo a perder, ¿no? Entonces esta palabra me trae mucho cansancio emocional y también dolor, y mucho resentimiento acumulado. Eh, Porque justamente, ¿no? Esto en ir en incoherencia conmigo, porque no quería decir sí y quería decir no, pero decía sí por. Entonces, eso que iba acumulando dentro mío, esa inconformidad, ¿no? O sea, no estaba de acuerdo, pero decía sí. Entonces, cada vez con el tiempo, ¿no? Con el tiempo empecé a darme cuenta de que cuando algo, o sea, cuando en esta incoherencia, ¿no? Que iba diciendo sí cuando quería, que realmente no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, yo sentía que algo se iba rompiendo, ni algo iba, lo sentía en el cuerpo, por eso te digo que para mí la palabra laminite no es algo que siento con la cabeza, ¿no? Sino que lo siento en el cuerpo, ¿no? Cuando iba en esa incoherencia conmigo, por ese miedo a la pertenencia, por miedo a lastimar a alguien que esté cercano a mí, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaba? En ese momento de mi vida, ese que estaba transitando, eh, era la forma de que yo tenía de ver, ¿no? O sea, que se tenía que hacer así, el deber ser. ¿Ah? O sea, se tiene que hacer así y bueno, no había cuestionamiento, pero sí había, eh, sí lo sentía en el cuerpo, ¿sí? Entonces, y justamente eso, como lo sentía en el cuerpo, sentía mucha injusticia, por eso te digo que decía, retomos con esas memorias, ¿no? Con mucho cansancio emocional, con mucho resentimiento, ¿no? Porque sentía que era muy injusto. ¿Por qué, no? Pero decía sí, no me atrevía a decir no. Por eso tenía el sí muy fácil. Entonces
justamente como vos decías, ¿no? Me preguntaba, ¿no? A mí, ¿cómo el otro no se daba cuenta? ¿No? ¿Cómo no podía ver que me estaba lastimando? ¿Cómo podía avanzar ¿no? Y de esa manera sobre mí? Toda esa pregunta me hacía, por eso te digo, esa incoherencia en mí la sentía en el cuerpo, ¿no? Incluso lo vivía como un abuso, ¿no? Abuso de rol, abuso de autoridad, abuso de vínculo, para ponerle nombre, ¿no? O sea, generalizar, ¿no? Y no poner nombre específico. Entonces, pero con el tiempo y con mucho trabajo interno, y sigo trabajando, pero es lo que venimos hablando, empecé a ver algo que me cambió la mirada, ¿no? Que me cambió la forma de ver, pero con mucho trabajo interno. El problema no era que el otro no viera mi límite. El problema era que yo me corría para que el otro se quede, ¿no? Yo lo permitía. Y esto no lo digo no desde la culpa, sino desde la conciencia en la cual hoy estoy parada. Porque en ese momento no lo sabía hacer diferente, como te decía, no tenía las herramientas que hoy tengo, no tenía la mirada que hoy tengo. Entonces, hoy puedo ver de que cada vez que no me elegía, ¿sí? Me alejaba cada vez más de mí. Por eso, ¿no? Es esa acumulación de sentimientos y que lo sentía en el cuerpo. Entonces, cuando me encuentro con la palabra límites, ¿no? No solo me trae situaciones, sino me trae emociones guardadas, decisiones que no fueron libres, ¿no? Que estuvieron condicionadas. Y también me trae el registro de todas esas veces que me postergué por sostener a otros, que no está ni bien ni mal. Siempre decimos, hice lo que pude con lo que tenía. Hoy puedo entender y puedo ver todo eso desde otro lugar. Por eso justamente es lo que yo te decía. Bienvenidos a lo que se siguen sumando. Así que Clara, decime qué te trae esta palabra. Bueno, eh, a mí los límites me conecta con una parte mía, como decimos, es una parte mía que todavía trabajo que sigo aprendiendo a poner límites y que no es tarea fácil, que esto que decía en un principio, que no es en lo de ponerle límites al otro, sino de ponérmelos a mí misma. eh, y, y en esto que me he ido dando cuenta, como lo he tenido muy presente últimamente, eh, y, y me conectó con esto de reconocer qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer yo, y qué debo y qué no debo hacer según el lugar que ocupo. Y, y por ahí lo del deber ser y eso, por ahí algunas personas que más o menos entienden van a verlo desde otro lugar, pero en este caso lo del debo hacer, porque hay cosas en mí que no corresponden, por ejemplo en el orden familiar, que es el lugar donde a mí me ha tocado trabajar y mucho. Eh, por ejemplo, en el caso de solucionar problemas importantes de mis hermanos, de mis padres, es estar ocupando un lugar que a mí no me corresponde, eh, tanto con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, con personas muy cercanas, porque muchas veces, y en mi caso, he confundido el cariño, el amor, con el solucionar o el arreglar la vida de la gente que quiero. Entonces, eso me llevaba a mí a meterme en la vida de los otros, a opinar y, y a hacer y a decir cosas que no me correspondían. Entonces,
ahí está el límite. En mi caso, yo soy la segunda de, tengo hermanos más chicos y, y en mi casa, que seguramente el que tiene hermanos más chicos se le ha dicho en algún momento, cuida a tus hermanos, Mm. pero y cada uno lo asume de manera distinta. No tiene que ver con la frase en sí, sino como uno a la edad que tiene lo toma y lo asume. En mi caso, yo lo asumí con todo lo que la palabra significa desde muy chica y yo digo, creo que me habían criado para eso, para, para, de la forma en que me habían criado. O sea, no estoy juzgando a mis padres, yo les agradezco porque gracias a eso soy la persona que hoy soy y estoy donde estoy. Eh, yo digo que a mí me criaron, me ayudaron a abrir las alas muy chicas, que no me di cuenta hasta ya de muy grande. Además, es contradictorio, pero eh, yo agradezco a mis padres la persona que hoy soy porque gracias a ellos soy esto que soy hoy. Pero de alguna manera ese cuidar a tus hermanos a mí me marcó muchísimo, porque yo asumí esa responsabilidad y esa carga, y esto del ser dadora compulsiva, en este caso con mis hermanos, imagínate, o sea, yo era capaz de quitarme yo para darles a ellos. Y después me enojaba porque decía, ¿cómo no se dan cuenta todo lo que hago? Que, y lo sentía como un abuso, como vos decías. También llegó un momento en el que me enojé y, y sentí mucho enojo porque dije, dejé mi vida, y esta es una frase muy típica. Me parece que hay muchas personas que se van a sentir identificadas con esto, dejé mi vida por culpa de, y, y echando la culpa afuera. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de esto y digo, eh, o sea, no, el límite, yo por más que le decía, llegó un momento que me acuerdo que dije, mira, yo no puedo con esto, necesito ayuda, necesito que me ayudes, y pero la otra persona seguía igual. O sea, si hacía algo yo no me estaba dando cuenta, y aunque yo le ponía el límite, es como, viste cuando vos decís, bueno, mira, no sé, te doy un ejemplo. No te lavo más la ropa eh, y después resulta que cuando te tocaba lavar, ay, es poquita mi ropa, voy a ir a buscar más ropa y se la voy a lavar porque eh, tengo dos mudas para lavar. Y le terminas haciendo las cosas de la otra persona justamente por eso. O sea, inconscientemente volvés a caer en lo mismo y después le decís, sí, pero yo siempre hago lo mismo, te termino lavando la ropa, hago esto, luego lo otro, y te aprovechas de mí. O sea, cuando ya dijiste, no lo hago más, y por cualquier motivo volvés a caer, el tema es poder sostener eso también. No es tarea, por eso digo, no es tarea fácil. Y en mi caso era esto, no era el confundir. Mis hermanos son mucho más chicos que yo, eh, 10 años más chicos que yo, entonces es muchísima la diferencia. Entonces, me costó un montón, primero, entender lo que es el límite, dejar de echar la culpa afuera, asumir mi responsabilidad y, y al poner ese límite sostenerlo en el tiempo. Y te digo esto, desde la primera vez que dije no lo hago más, han pasado 6 años, te podría decir perfectamente hoy, en este momento, desde aquella vez que dije voy a poner un límite, voy a poner un freno, me voy a poner un freno yo y voy a decir hasta aquí, y me ha costado trabajo, muchísimo trabajo. Por eso digo, y en este último tiempo, en estos últimos meses, me ha tocado vivir experiencias donde he podido comprobar que aquella a la que en algún momento le costó poner un límite y decir hasta aquí, hoy lo puedo decir, no lo hago y no sentirme culpable. Entonces, lo del deber ser, en mi caso, sí pesaba mucho, pero porque era una responsabilidad que yo había asumido y que además la asumía y después le echaba la culpa a los otros. Entonces, había una contradicción muy grande también ahí, como decíamos. Entonces,
y esto de confundir el amor, el cariño a la otra persona por permitirle hacer cosas eh, y dejar de alguna manera que se aprovechen de la bondad de una, que después terminamos dándonos cuenta hoy por hoy creo, que a lo mejor te pasa lo mismo también de decir me estaba poniendo en un lugar de víctima, echando la culpa afuera y no haciéndome responsable yo de la parte que a mí me correspondía. Hoy, con estos conocimientos que hoy tenemos, con este pasito más adelante que hemos dado desde la conciencia, desde el poder tener otro punto de vista, otra mirada diferente. Entonces, cuando yo fui entendiendo eso, que, que el límite me lo tenía que poner a mí y no a la otra persona, y que me empecé a poner los límites, eh, te digo, ha sido hoy y en esta semana que hemos estado trabajando con esta palabra, eh, me generó satisfacción a mí misma. Verme en esto, como te decía, en hacer este recorrido para atrás y decir, wow, cómo crecí y cómo hoy puedo poner un límite. No te digo que estoy perfectamente con este tema trabajado y que no va a volver a surgir, eh, porque creo que en algún tiempo se volvió una patología en mí lo de dar, aunque nadie me pida. Eso era otra también. Entonces, eh, mm, a partir de eso, empezar a hacerme cargo y a hacerme responsable de mi vida ha sido todo un trabajo en ese caso. Eh, Así que, bueno, y contame vos cómo cambió tu vida cuando te diste cuenta de eso. Sí, no, totalmente. O sea, vos no sé si te habrá pasado, viste, cuando vos decías, pero no podés a responderme así. Mirá cómo, ¿y quién te lo pidió? ¿Nunca te dijeron eso? Yo no te lo pedí. Entonces, o sea, agradecidísima de estos caminos y empezar a conocerme porque comprendí muchísimo y entendí de que la verdad que la persona no tiene la culpa y uno creía que, o sea, en su momento también pensé que el límite se los ponías a la otra persona, pero no está, mirá que le marco, claro, no, yo le marcaba a la otra persona, pero a quien lo tenía que marcar era a mí, no a la otra persona. Sí, sí, me llegaron a llegar hasta decir, ¿quién te lo pidió? Tenía razón. Hoy le digo, tenés razón, nunca me lo pediste. Pero viste una que va ocupando justamente para atrás de ese deber ser, porque no nos damos cuenta, mm, pero a veces como padres, el hecho de formar a estas personitas, sin querer, le, le planteamos o le ponemos en su pequeña mochilita ciertas cosas que la toman al pie de la letra, ¿no? Esto de, justamente como vos decías, ¿no? Yo vengo de esa generación, cuida a tu hermano, ayúdame con esto. Entonces estamos ahí, ¿no? Y lo sentimos como que así se deben hacer las cosas. Y cuando decimos que no, nace la culpa, no aparece la culpa. ¿Por qué? Porque justamente estamos rompiendo con una norma, entonces salen todas estas emociones. Así que imagínate que cuando empecé a trabajar, a comprender, ¿no? Que los límites, cuando están bien entendidos, cuando los límites están bien entendidos, no están para alejar, sino más bien están para ordenar. Así, imagínate cómo cambió mi vida cuando empecé a entender realmente esta palabra. Eso fue para mí un antes y un después, porque para mí límite yo lo relacionaba con perder, ¿sí? Con perder vínculos, perder relaciones, perder, con la pérdida con consecuencia, con castigo, ¿no? Entonces, imagínate cuando comprendí la palabra. Así que fue para mí, como te decía, un antes y un después, ¿no? Porque
toda mi vida había creído que poner límites era justamente arriesgar el vínculo con el otro, ¿no? Que decir que no era perder, lo que te explicaba, ¿no? Pero cuando empecé a mirar, ¿no? Mi vida, mi historia, eh, entendí que un límite, eh, un límite sano no puede romper un vínculo. Al contrario, eh, ahí te muestra cuáles son los vínculos reales que tenés con vos. Entonces, porque cuando vos pones un límite y el otro eh, ya no, o sea, vos, generalmente cuando uno pone un límite y esa persona se aleja o se enoja, es porque está recibiendo algo que vos le dabas en esa situación. Entonces, la persona que se enoja o se aleja es porque recibía algo inconsciente, o sea, recibía algo a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos pones un límite, eh, ya esa persona no recibe lo que vos permitías o le dabas, ¿no? Quizás. Entonces, aprender a decir, ¿no? Hasta acá puedo, hasta acá no, empezar a ubicarme en el rol que me pertenecía, porque me pasaba igual que vos, o sea, es más, yo soy más grande que vos, así que me pasaba de que ocupaba roles que no me pertenecían, ¿no? Como de madre, como de, ¿no? roles que no tenía por qué ocupar. Entonces, cuando aprendí a ocupar mi propio rol en cada situación, o sea, con mis hijos de madre, no de madre y padre, madre, con mi mamá de hija, no de mamá de mi mamá, y de hermana, no de, o sea, ¿me entendés? No de madre, sino de tutora o de hermana, sino de hermana. Entonces, cuando aprendí esto, ¿no? De ocupar el rol en cada situación que me corresponde, de amiga, o sea, entonces, y empezar a ponerme mi propio límite hacia mí, empezó a cambiar totalmente. Y entender esto, ¿no? De que, eh, de que puede pasar que cuando uno empieza a poner límites, o sea, que un límite sano no tienes que por qué perder ningún vínculo, ninguna relación, no no es igual a pérdida. Entonces, ¿y qué? Si cuando vos pones límite, esa persona se aleja, entender de que evidentemente había algo que recibía que a través de mi límite ya no lo recibe más. Entonces es muy probable que se enoje y que se aleje. Y está bien. Entonces, también aprendí eso, ¿no? A entender de que la persona se podía enojar. Entonces, también aprender a aceptar eso, que va a haber gente en mi contexto que cuando yo me ponga un límite sobre ciertas situaciones, en distintas situaciones, esa persona se puede enojar y se puede alejar. Y está bien. Y no por ese enojo y ese alejamiento, eh, yo voy a cambiar mi respuesta o mi posición. Entonces, aprendí a trabajar en todo eso. Eh, a veces entro en el automático y bueno, pero una vez que me doy cuenta, vuelvo a mi centro y vuelvo a trabajar en mis propios límites. Entonces, cuando, o sea, empecé a entender todo eso, ¿no? Que la gente se podía enojar, que se podía alejar, empecé a entender de que límite no es igual a pérdida, que al contrario, para mí es orden, y, y que realmente la persona que te quiera como sos no se va a alejar y va a entender el límite. Entonces, cuando yo empecé a manejar todo eso y empezar a elegirme a mí, empezar a elegir mi paz, mi equilibrio, mi bienestar, y eso, pero no, y eso no significa dejar de amar, son dos cosas diferentes. O sea, como yo siempre digo, el hecho de que te ame, o sea, no significa que a todo te tenga que decir que sí. Una cosa es lo que yo siento por vos y otra cosa es poner un límite a mí. Hasta dónde sí, hasta dónde no, si puedo, no puedo. Son dos cosas diferentes y justamente la gente
lo toma personal, porque estamos mal aprendidos, lo aprendimos mal a esto de los límites. Entonces, cuando yo empecé a elegir, como te digo, a entender todas estas diferencias que las tenía todas mezcladas, puesta toda en una bolsa, y empecé a separarla y a entender de que el hecho que yo te ponga un límite o diga hasta aquí puedo, no significa que no te quiera, que no te respete, que no, o sea, y también entendí de que esto, ¿no? De cuando uno pone tu propio límite, también le enseña al otro cómo tratarte, ¿no? Así que para mí fue muy importante, ¿no? Porque cuando vos pones el límite, le decís a la persona, hasta aquí, o cuando vos te podés expresar, ¿no? Esto que me pasa a mí me hizo sentir tal cosa, no acusás, le decís. Entonces, también le enseñás a la otra persona a cómo tratarte. Entonces, para mí poner un límite, a mí me cambió totalmente la forma de elegir, de vivir, de, de accionar. Así que para mí fue o sea, fue un cambio grande el poder comprender el significado, poder separar, como yo te decía, estaba todo en la bolsa, ¿no? Todo estaba puesto en la misma bolsa. Entonces, cuando empecé a separar y a entender las diferencias, que uno puede amar, puede poner un límite, que un límite no significa pérdida, y empezar a elegirme, a mí me cambió totalmente. Así que el comprender esta palabra, no sé cómo te transformó el poder entender esto, ¿no? Esto profundo de que por ahí está todo metido, todo mezclado en una bolsa, digo yo. Sí, a mí el darme cuenta eh, me cambió muchísimo eh, esto de que yo no me ponía límites sobre lo que yo misma hacía. Cuando me empecé a dar cuenta de esto, empezó a cambiar, empecé a expresar también lo que sentía, lo que necesitaba. Eh, yo descubrí algo, algo que me llamó mucho la atención en ese momento cuando yo decía que por qué no se fijan, por qué se aprovechan, por qué no se dan cuenta, cómo no se ponen un límite. Y cuando empecé a poner yo el límite en la otra persona y en ese enojo que a mí me surgía, eh, era por su culpa, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque tengo que estarles dando esa dolora compulsiva que se enojaba encima porque daba, y daba cuando le pedían y daba cuando no le pedían también, es como que uno ya lo tiene asimilado así, eh, que me costó mucho trabajo entenderlo, llevarlo a cabo. Pero otra cosa que me di cuenta también en el medio era eh, un beneficio que había ahí. Eh, yo digo esto de qué fácil es manejarle la vida al otro y qué difícil es manejar la vida a uno mismo, ¿no? Uno siempre puede arreglarle y solucionarle la vida al otro, pero cuando le toca a uno, entonces en ese culpar al otro también, eh, en el dar al otro, también había un beneficio que yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después de darme cuenta de que el límite me lo tenía que poner a mí. Era que a través de esto que yo daba, también me podía meter en la vida de la otra persona. Porque así como yo daba cosas materiales, y eso de alguna manera me daba el derecho a opinar y a decidir sobre la vida personal de la otra persona. Esto fue un darme cuenta mucho más profundo, porque me metí en la vida de la otra persona a querer decidir y llegó un momento que las otras personas que necesitaban mi aprobación para hacer eh, tal cosa. O sea, el nivel de responsabilidad que me puse encima con todo esto, que a veces uno no se da cuenta, pero también está teniendo
un poder sobre la otra persona. Decir, bueno, porque yo te doy esto, entonces yo puedo opinar, yo puedo decidir y, y para algunas personas es cómodo que alguien les diga lo que tienen que hacer, porque justamente es esto de hacerse cargo de uno mismo, no es tarea fácil. Uno tiene que poder mirarse para adentro, mirarse todas las sombras, todos los miedos, todas las dudas, las inseguridades y salir adelante con eso. Pero es más fácil solucionarle la vida del otro y hacerse cargo de la vida del otro que de uno mismo. Entonces, claro, yo me podía hacer cargo de la vida de los otros, pero no me hacía responsable de la mía. Y de alguna manera eso me generaba ahí estaba en un círculo vicioso de yo y puedo controlar la vida del otro. Y a veces uno no se da cuenta de esas cosas. Terminaba siendo bastante eh, turbio, digamos, esta forma de vida, porque a la vez que le echaba la culpa a los otros, tenía de alguna manera el poder de decidir eh, sobre la vida de las otras personas, eh, de meterme en su vida, en opinar, en lo emocional, en todo, o sea, no era solo en lo material. Y esto de darme cuenta mucho tiempo después, digo, ahora entiendo, porque además yo estaba asumiendo otra responsabilidad mucho más grande que la que tenía primero de solo lo material, porque me sentía responsable de la vida de la otra persona. Y eh, ¿quién soy yo para decidir sobre la vida de la otra persona? Qué soberbia la mía. Fue mirarme al espejo y decir, qué soberbia la mía, porque eh, cómo yo podía decidir sobre la persona. Eh, que, qué tan grande me creía yo que podía con todo eso. Y cuando empecé a mirarme para atrás, cuando empecé a mirarme para adentro a mí, decir, ¿y yo qué hago con mi vida? ¿Cómo vivo yo mi vida? ¿Cómo decido yo? Y ahí creo que uno se termina, o al menos a mí me pasó de encontrarme más perdida que antes, porque podía manejar la vida a todo el mundo, podía decidir, podía hacer esto, podía hacer lo otro, y resulta que cuando me tengo que hacer cargo de mi propia vida, no sé cómo, no sé por dónde, no sé qué, que alguien me diga, eh, es también para la otra persona que lo recibe, yo creo que en algún momento la persona también se siente cómoda, que alguien le diga lo que tiene que hacer y que alguien le muestre el camino y le diga, es por aquí, vení, yo te llevo y te soluciono todos los problemas. Pero cuando uno se tiene que hacer cargo de su propia vida, ponerse la mochilita propia, no es fácil y es trabajo de todos los días. Eh, entonces mi forma de darme cuenta de estos límites fue que no tan solo era del lado con respecto a lo material, sino que también en lo emocional, en lo personal, con otras personas. Entonces me vengo poniendo límites hace bastante. Eh, y esto que cómo me cambió mi vida hoy en día, por ejemplo, hace, hace unos meses pasó una situación X en mi familia donde se requería, donde se me pidió. Entonces, mm, primero no, sí esperé que se me pida, cuando se me pidió accedí y de alguna manera sentí algo de culpa porque yo quería dar más, pero me contenía diciendo no, no espera que te pidan porque también la ayuda tiene que ser pedida. Esto de si ya me estoy poniendo límites para no ser una dadora compulsiva, entonces me pongo un freno y digo, espero a que alguien me pida, si alguien necesita de mi ayuda, que me la pida y se la doy en la medida en que pueda. Ya tampoco es el, no sé, voy a robar un banco, voy a bajar la luna, voy a bajar las estrellas porque la persona quiere o necesita o lo que sea y yo voy a hacer hasta lo imposible por darle
o no sé, esto de me saco el corazón si la otra persona lo necesita. Hay cosas que no se pueden simplemente hacer, no, no sé si la palabra es no se puede, pero eh, no corresponde. Eh, y en ese momento esperé a que se me pida. Y hoy simplemente ofrecí, y si bien es cierto, en algún momento empezó a aparecer la culpa de no estoy dando, eh, es volver al punto presente y decir, ya pusiste un límite y me toca justamente en esta semana estar trabajando este tema, entonces, de hacer esta mirada para atrás y decir, mira lo que pasó en aquel momento, hace 5 años atrás, fíjate lo que pasó hace 3 años atrás, fíjate lo que pasó hace 3 meses atrás y cómo reaccionaste y cómo vas a reaccionar hoy. Entonces, hoy, en estos días, dijo, bueno, acá está mi ayuda, si la necesitas estoy, yo solo puedo esto, que antes no lo había dicho, yo solo puedo esto, hasta aquí puedo, y ahí me puse el límite yo, y decir hasta aquí puedo, eh, y nada más, y ya no cargar con la culpa. Sí hay momentos en los que aparece, no digo que pero es decir, esto puedo y esto no puedo, esto me corresponde y esto no me corresponde, y ahí es cuando uno se va poniendo límite a uno mismo. Porque no es, no, date cuenta que no puedo. No, si no le tengo, es más, ni siquiera hace falta que se lo diga a la otra persona. Eh, me lo tengo que decir a mí y me tengo que explicar a mí y yo lo tengo que entender el por qué le estoy poniendo el límite a la otra persona. Y también, como decías vos, desde ese lugar te podés dar cuenta cómo las personas que realmente te quieren, cuando vos le pongas este límite, no se van a enojar. Porque de alguna manera el que se enoja es porque estás recibiendo un beneficio extra que lo mantiene en esa comodidad que, que uno por no saber o por cariño, o por lo que sea, le está dejando esa comodidad a la otra persona, a costa de nuestra propia incomodidad, de nuestras propias eh, carga de culpa, el sentimiento de culpa, el sentir que no podés, el sentir que se aprovechan. Entonces, la persona que realmente te quiere, cuando le pongas un límite, lo va a entender. Sí, a lo mejor le va a molestar en un principio, porque estás cambiando una forma de ser que eras. Y el cambio molesta. A todo el mundo, de alguna manera, genera cierta incomodidad. Pero de alguna manera, al ir ordenando eso, la otra persona entiende, lo acepta, y le estás devolviendo la dignidad a la otra persona también, de hacerse cargo de su vida, de tomar responsabilidad de lo que y también estás enseñando de alguna manera a que la otra persona sepa lo que es un límite y cómo ponerlo también para sí misma y para los otros. Entonces el trabajo no es solo para uno, sino el que lo ve también lo puede ver y también lo puede hacer. A lo mejor no de la forma que yo lo entiendo, pero sí decir, tienes razón. Y yo sí me doy cuenta de esto, de al ponerle límite a las personas que, al ponerme el límite yo con las personas que quiero, las otras personas empiezan a verme diferente. Ya no es el que se crean con libertad de venir o a hacer o a pedir, o la otra persona también empieza a tener respeto por mí, porque me ve de otra forma. Y ahí yo creo que ahí es cuando uno se va dando cuenta y cómo va trabajando esos vínculos. Eh, bueno, no sé, decime vos, ya con lo último, cómo lo fuiste integrando en tu camino, en tu vida, qué, qué de positivo hay muchísimo, creo que no hay nada, nada que uno pueda, en este caso, de lo que surja. Contame un poquito de eso. Totalmente, Clara, así de positivo. Todas las palabras que traemos cuando la trabajamos y la transitamos, tiene todo
tiene mucho de positivo, ¿no? Porque es como que la aprendemos, ¿no? Cuando somos chicos de una manera que está muy condicionada con nuestro sistema de creencia, nuestro contexto, nuestras experiencias de vida. Entonces imagínate cuando vamos trabajando en nosotros, empezamos a ver y la empezamos, yo digo, a descular y te das cuenta de que hay algo más y cuando la desarrollas y la entendés, cambia totalmente porque la aplicás de otra manera. Este, cuando empecé a integrarla, ¿no? Cuando empecé a integrar todo esto, eh, me, me- me pareció, o sea, me parece algo muy, muy, muy valioso, ¿no? Entiendo que, como te decía, poner límites no es perder al otro, el vínculo con el otro, es al contrario, es ponérmelo a mí, como te decía, o sea, el límite es para nosotros, no es para el otro. Entonces eso cuando entendí eso eh, fue, viste, fue muy bueno, ¿no? Porque cuando empezás a entender que no le pongo al otro, me lo pongo a mí. Entonces, como te decía, decir hasta aquí sí, hasta aquí no, esto puedo, esto no puedo, empezar a ubicarme en el rol que me pertenece, porque tenemos eso, ¿no? De que me pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Ocupaba roles, ¿no? Que no me correspondían. Entonces, esto, ¿no? De decir qué es lo que tenía que hacer el otro, porque obviamente lo estaba trabajando desde mi sistema de creencia, desde mi estructura mental. Entonces, yo creía iba con mi fórmula perfecta de cómo deberían ser las cosas que tenía que hacer el otro. Entonces yo me estaba, quiera o no, me estaba poniendo en un rol que no me correspondía y a su vez me enojaba, y lo que yo te decía, me enojaba cuando las cosas no se hacían como yo decía que se tenían que hacer. Entonces, y después me venía a decir, pero si yo no te lo pedí, y era como que me clavaban una lanza, y yo, que te di todo, que dediqué horas, y claro, o sea, es porque, bueno, cuando empecé a entender todo esto, y empecé a separar, me empecé a aceptar que hubo un montón de cosas que ocupé, que hice, que no tendría que haberla hecho, y como yo permití todo eso, esto de ese dolor, resentimiento que fui acumulando, porque, ¿no? De esa devolución que no tendría que haber sido así, ¿no? Porque obviamente también hay una expectativa cuando uno ocupa un rol que no le corresponde, que no te lo pidieron, pero que tiene que ver con nuestros programas. Tampoco es para darnos con un caño, un látigo, ¿no? Y culparnos por maldita culpa, porque tiene que ver con esos programas que fuimos adquiriendo en nuestra niñez, ¿no? Que hoy como nos condicionan en la adultez a un nivel inconsciente. Esto es lo bueno que tiene cuando uno trabaja en uno, ¿no? Puede empezar a ver, a separar y a hacerse cargo, y cuando te empezás a hacer cargo, ese dolor, esa herida, como que va cicatrizando, ¿no? Porque te vas dando cuenta que muchas veces respuestas que te dieron y todo eso, tenían razón, tenían razón. Entonces, imagínate cómo, o sea, cómo cambió y que tiene de positivo muchísimo, ¿no? Entonces, muchas veces el otro, o sea, o sea, el otro, la otra persona, no es que abuse de tu confianza o que pase nuestro límite. Él está actuando desde su propia historia, desde sus propias heridas, desde su propio automatismo. Entonces, si nosotros no ponemos ese límite, la persona sigue haciendo y avanzando. Entonces nosotros de este lado empezamos a hacernos esa pregunta, ¿cómo, no? ¿Qué abuso? ¿Cómo no se va a dar cuenta? Y en realidad no, no, si nosotros no marcamos el límite, no se va a dar cuenta porque va a actuar y se va a mover y se va a desarrollar en distintas situaciones con sus propias, desde su propia estructura mental, como digo, ¿no? De su historia, de sus heridas. Entonces, eh, cuando me di cuenta de todas estas cosas, empecé a entender y a trabajar la aceptación,
de todo esto, ¿no? Que al marcar un límite pueden llegar a pasar cosas, ¿no? Que muchas personas se puedan alejar y entender eso y que eso no me haga retroceder y vuelva al sí fácil, que otras personas se pueden enojar y alejar, pero van a volver y decir, ¿me entendés? Tenías razón, o van a empezar a mirarte con otros ojos, y en la medida de que vos vayas marcando, mira, esta situación a mí me hizo sentir de tal manera, la otra persona también va a poder entender y va a poder mejorar, ¿no? Este vínculo con vos, porque la persona muchas veces hace cosas y vuelve a repetir cosas porque desde su estructura, desde su vida, de donde se maneja, cree que está bien. Entonces nunca va a entender la otra persona que te está lastimando si vos no se lo avisas también. Entonces imagínate lo positivo que tuvo el poder entender. Yo pensaba que era que abusaban de mí por el rol, por la posición, por la jerarquía, por un montón de cuestiones, porque era tu jefe, por lo que sea, y pero si yo no decía, si yo no marco mi límite, esto me duele, esto me molesta, esto me hizo sentir de tal manera, esto no lo quiero más para mí, la persona tampoco lo sabe, no es adivino. Entonces, cambió muchísimo eso. Entonces, en lo cotidiano, ¿cómo lo aplico? Bueno, empecé con cosas simples, ¿no? Cada vez que me hacen una propuesta, me piden algo, lo pienso. Antes decía sí. Hoy le digo, mira, lo voy a pensar, dame 5 minutos, dame 15, en una hora te llamo y te contesto. Empecé con cosas simples, a marcar, digamos, a no contestar automático. Entonces, frente a una situación, mira, eh, dame una hora, mañana te contesto, lo voy a pensar. Cuando digo eso, ya no siento culpa, no tengo miedo de perder el vínculo de la relación, ¿no? O de pertenecer a un grupo, ¿no? Si digo que lo voy a pensar. Y como te decía, también trabajo la aceptación de que puedo llegar a perder vínculos o trabajos, vínculos, y que está bien, que no pasa nada por poner un límite. Entonces, lo que me ayudó, o sea, lo que aprendí también es, me dejé de justificar, ¿no? De más, porque antes yo decía que no, sí puse no en mi vida, pero tenía así un rosario de por qué no, ¿viste? Entonces, de a poco, ¿no? Empecé a decir no y no justificar. En este momento no puedo, o en este momento no estoy disponible, y no dar ese rosario, ese de a poco. Entonces, porque entendí que un límite ya no necesita tantas explicaciones. Escucho más a mi cuerpo, me conecto más con mi cuerpo, con lo que necesito. Entonces, hoy ya me comunico más con lo que necesito, que me hace bien a mí, y de ahí actúo, obviamente a través de conversaciones asertivas, ¿no? Así que lo que al principio te incomoda, eso tiene que saber la gente. Al principio te va a incomodar porque vos estás acostumbrada a una manera de actuar y la gente está acostumbrada de una manera que respondas. Entonces cuando empezás a ponerte vos tus propios límites, va a incomodar a mucha gente y como te decía, va a alejar, algunos por un tiempo y otros para siempre. Eh, pero con el tiempo, Clara, con el tiempo todo se ordena. Con el tiempo todo se ordena y después lo que incomodaba a esas personas que te quieren, lo van a normalizar. O sea, lo van a ver que o sea, van a esperar tu respuesta, van a entender en este momento no puedo, lo dejamos para más tarde. O sea, van a, van a empezar a aceptar y a respetarte. Eh, pero primero, como siempre digo, tenemos que aprender a respetarnos y a querernos y a priorizarnos nosotros.
eso me di cuenta también cuando empecé a trabajar esta palabra y empecé a aplicarla y la sigo aplicando el día a día. Así que contame vos qué tiene de positivo y cómo la aplicás. De positivo, bueno, ya vimos, eh, yo creo que esto también es muy personal, en mi caso muy positivo, eh, justamente por esto que vos decías, ¿no? El hecho de saber poner un límite, respeto hacia uno, que el otro lo entienda, el aceptar, el no tener miedo de poner límites, eh, que, que la persona que realmente quiere lo va a entender, eh, y a la persona que no le guste, bueno, si hay personas que se tienen que ir en algunos casos, eh, también hay que saber aceptarlo y entenderlo. Y, y esto de que lo que permite el hecho de poner un límite también, el dejar de cargar culpas, el dejar de sentirse responsable, es una carga muy grande la responsabilidad de otra persona, eh, en general. Eh, de positivo tiene mucho a mí y seguramente algunas personas que también que han estudiado terapias holísticas y demás, eh, formaciones así que tienen que ver con eh, el acompañar a otras personas, también el sentirse responsable eh, porque la otra persona se cure de un problema de salud. Eh, por ejemplo, esto de querer que la otra persona entienda y que aprenda y que sepa poner límites, de que ya salga y le diga a todo el mundo, hasta aquí vos, con vos no, y a vos no te doy nada, y uno se pone una responsabilidad, una mochila muy grande sobre los hombros, teniendo que o queriendo solucionarle la vida a los otros. Que a mí me pasaba también, me ha costado trabajo entender esto, aceptarlo, de qué es lo que yo puedo hacer por la otra persona, qué es lo que está en mis manos hacer por la otra persona. Eh, y, y esto de poder sacarse esa mochila de responsabilidad tan grande, porque cada uno es responsable de su propia vida. Yo puedo mostrarte caminos, soluciones, pero si vos mismo no lo llevas a cabo en tu vida, no lo practicás, no lo trabajás en tu vida, es imposible que yo te la solucione. Yo puedo ayudarte, puedo acompañarte. Y lo mismo en el caso de dar en caso de cosas materiales. ¿Qué es lo que yo puedo dar? Hasta aquí puedo. Si una persona me pide $2 millones, no sirve para darle. No voy a vender mis riñones y mi corazón para darle. Eso no lo puedo hacer. Entonces, entender qué es lo que yo sí puedo hacer, qué es lo que está en mis manos en este momento. Eh, Ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta, eh, de esto, ¿no? De cómo ir trabajándolo en uno, cómo, cómo yo lo fui integrando, también es hacerme estas preguntas. ¿Yo puedo o no puedo dar esos $2 millones? No, no puedo. ¿Tengo la posibilidad de conseguirlo y dárselo? No, no puedo. Entonces, ¿te lo voy a dar? No, de ninguna manera. Ahora, si yo puedo, mira, en este momento no puedo $1 millón. Esto es lo que puedo, hasta aquí puedo. Y si puedo, te lo doy. ¿Y cómo me siento yo dándotelo además? Me siento bien, conforme, sé que me lo vas a devolver, sé que no me lo vas a devolver. ¿Cómo me siento yo? Porque vos decís algo importante también es conectar con el cuerpo, cómo uno se siente cuando pone el límite, cuando se pone límite o cuando expresa algo. Eh, de las mejores formas es esa, ir conectando con el cuerpo. Si a mí no me hace sentir bien y no me hace sentir bien, también decir, mira, no, no puedo, no quiero, no me siento cómoda, poder expresar lo que uno siente, eh, también es parte de ese ponerse un límite y decir esto me hace bien, esto no me hace bien, eh, poder expresarse, poder conectar con el cuerpo,
Eh, y las preguntas, como siempre digo, como siempre decimos, Ale, las preguntas son las que nos llevan a todas partes. eh, y, y ir midiéndose a uno mismo con las preguntas que se hace. Eh, y otra cosa, esto de no echarle la culpa a la otra persona no tiene la culpa, como vos decías también, la otra persona está criada de una forma, viene de una forma de, tiene un chip diferente, ¿no? Entonces tiene una percepción diferente a la mía. Si yo no le hablo, no le explico, no le digo, no lo va a entender. Y lo mismo yo también, aprender a tener mi paciencia mía, decir, hoy pude con esto, a lo mejor mañana no puedo, mañana me gana la hora compulsiva y salgo y no enojarme y no castigarme con eso, sino entender que es un camino que uno va aprendiendo, que es día a día y que no tiene nada de malo también si algunas veces salta esa persona que no puede poner un límite. La cosa es que te des cuenta y digas, ah, ya me di cuenta que podría haber puesto un límite y no lo puse. Y no enojarte y no culparte y no culpar al otro, sino, ¿qué aprendo de esto? Qué, qué bueno que ya me di cuenta y que la próxima vez lo puedo aplicar? Y que no tenemos que ser perfectos todo el tiempo, sino que en ese evolucionando en nuestra propia persona, que de eso se trata. Eh, eh, bueno, en mi caso, como digo, del respeto y la independencia me trajo muchísimo, 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 porque yo era una dadora compulsiva y empezar a respetarme a mí, a ponerme los límites a mí, a poder respetarme a mí, me generó independencia. Esto de poder decidir yo qué sí, qué no, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué debo, qué no debo, eh, me ha permitido muchísimo. Entonces, no se trata de que vayan a hacer lo que les decimos nosotras, como siempre digo, sino que aplicarlo en su propia vida, que vivan sus propias experiencias, que puedan reconocerse en el momento de que están dando algo y se enojan y se molestan, decir, este es mi límite, esto no lo puedo hacer o esto no lo quiero hacer, y decir, mira, no tengan miedo de decir no tampoco, de ponerse un freno o de pararse a pensarlo, decir, déjame pensarlo, y después venir y decir, ¿sabes qué? No quiero, no voy, no te doy, no tengo. eh, no tengan miedo, pero es irse indagando a uno mismo en esto, y poder reconocerse a uno mismo, es lo que les va a permitir dar un pasito más adelante. Eh, y bueno, eh, llegamos al final, Ale, no, hace rato que estamos acá. Sí, Eh, nos pasa la hora se, tremendo. se nos pasa volando la hora. Bueno, de mi parte, muchas gracias por el espacio, por volver acá. Estamos un poco complicados por ahí, no estamos todas las semanas, pero siempre que podemos abrimos el espacio para compartir. Y bueno, muchas gracias a todos los que se hayan sumado a este vivo, a los que nos vayan a ver grabado después. Y de mi parte, no mucho más, Ale, como siempre digo, no nos hagan caso a nosotros, de manual se sabe mucho, aplíquenlo en su vida, apliquen lo que les sirva, lo que les resulte práctico, lo que entiendan, si tienen dudas nos pueden escribir, nos pueden mandar un mensajito, súmense al Club de Alquimia de Conciencia también, pregunten por el taller si quieren y nos estamos viendo la próxima semana. Totalmente. Yo, Clara, también agradecerte a vos y a todos los que se sumaron y a los que lo van a ver por diferido. Si quieren sumarse al taller de este sábado a las 18 horas Argentina, es gratuito, vamos a hablar de la autoexigencia, nos mandan un mensaje o van al link de nuestro Instagram y se pueden sumar automáticamente al grupo de WhatsApp, ahí están todas las novedades, ahí vamos a subir el link de la reunión. Así que, digamos, del Zoom, del taller. Y nada más que agradecerles y mandarles un abrazo y nos volvemos a encontrar el próximo martes con otra palabra
así vamos transitándola y cómo fuimos nosotros vivenciándola y aplicándola cada día. Así que les mando un abrazo, Clara, nos estamos Nos viendo. vemos. Muchas gracias Chao, a todos. chao.